Hola, hoy día vamos a hacer una clase sobre patología pleural. Hablaremos acerca del derrame pleural, el neumotórax y tumores pleurales. Para empezar, quiero mencionar algunas breves palabras en relación al espacio pleural. Esta es una cavidad virtual entre 10 y 20 micrones de ancho que se extiende alrededor del pulmón y que produce líquido. La función del espacio pleural es permitir el movimiento y acoplamiento del pulmón con la pared torácica durante la respiración y previene el colapso pulmonar manteniendo presión negativa a capacidad residual funcional. La membrana pleural está dividida en dos hojas, en la pleura visceral que recubre el pulmón y en la pleura parietal que recubre la zona costal, diafragmática y mediastínica. La pleura parietal tiene irrigación sistémica y tiene inervación somática. Su drenaje linfático va principalmente hacia el mediastino y el territorio intercostal. La producción de líquido pleural consiste en un equilibrio entre la formación y la absorción. La formación se produce principalmente a través de la filtración capilar de la pleura parietal y la absorción ocurre principalmente a través de un drenaje linfático de la pleura parietal. Los linfáticos tienen unas aberturas hacia el espacio pleural que son los estomas y es a través de ellos que se produce la absorción de líquido. Para que haya derrame pleural, quiere decir que tiene que haber un exceso en la formación de líquido que excede la máxima capacidad de absorción. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede aumentar el flujo de entrada de líquido hacia el espacio pleural por un aumento de la permeabilidad capilar. Puede ser por un aumento de la gradiente de presión hidrostática. Puede ser por la disminución de la presión pleural o puede ser por la disminución de la presión oncótica plasmática. Ahí en la diapositiva tienen las características de los líquidos en cada una de estas alteraciones. También puede haber un aumento del flujo de entrada de líquido porque este puede provenir de otros sitios, por ejemplo, por la rotura de vasos sanguíneos, por rotura del conducto torácico o por paso del líquido peritoneal a la cavidad pleural por defectos diafragmáticos. También puede haber una disminución del flujo de salida a través de los linfáticos parietales. Y esto puede ocurrir por factores intrínsecos que disminuyan la contractilidad, por ejemplo, por citoquinas y endotoxinas, o por trastornos endocrinos, o por radiación, por ejemplo. O puede también disminuir el flujo de salida de los linfáticos parietales por factores extrínsecos. Por ejemplo, que haya una limitación del movimiento respiratorio, como en la parálisis diafragmática y en la telectasia, o porque haya compresión mecánica de los linfáticos de la pleura parietal por fibrosis pleural o granulomas, o porque haya un bloqueo de los estomas de los linfáticos de la pleura por depósitos de fibrina o por neoplasia, o, por ejemplo, que no se pueda contactar el líquido con la pleura porque hay un espacio muy grande, como podría ser en el caso de un neumotórax. Entonces, habiendo hablado de esto, nos vamos a centrar ahora en el derrame pleural propiamente tal. El derrame pleural es la acumulación del líquido en el espacio pleural y hay un amplio espectro de patologías que pueden causar derrame pleural. Se describen que hay más de 60 causas distintas. Algunas son enfermedades de la pleura, otras son enfermedades del parénquima pulmonar, otras pueden ser enfermedades extrapulmonares e incluso algunos medicamentos pueden producir derrame pleural. En relación a la epidemiología hay poca información, muchos son estudios retrospectivos y antiguos, pero en general se estima que hay más de 1,5 millones de casos de derrame pleural al año en Estados Unidos y 500.000 de ellas son por insuficiencia cardíaca, 300.000 por infecciones, 200.000 por neoplasia, 150.000 por tromboembolismo pulmonar y ahí se mencionan otras causas. Pero lo que se ha visto más recientemente es que las causas más prevalentes son la insuficiencia cardíaca, el derrame pleural maligno, el derrame paraneumónico y el derrame por tuberculosis pleural. Y probablemente entre estas 4 causas se explican más del 75% de todos los casos de derrame pleural que vemos.
Ahora es bien importante lograr diferenciarlos porque cada una de estas enfermedades tiene pronósticos y tratamientos diferentes. Al enfrentarnos a un paciente que tiene derrame pleural, tenemos que hacer un abordaje sistemático del enfermo. Tenemos que analizar al paciente desde el punto de vista clínico. Luego tenemos que evaluar las imágenes y solicitar algunas muchas veces. Luego tendremos que realizar una pleurocentesis, que es analizar el líquido pleural. En muchas ocasiones tendremos que hacer biopsia de la pleura y en un grupo reducido de los pacientes tendremos que hacer seguimiento. Y esto es lo que vamos a conversar en el resto de la clase en relación al derrame pleural. ¿Qué tenemos que evaluar desde el punto de vista clínico en un paciente con derrame? Bueno, tenemos que ver los síntomas. Algunos de estos pacientes son asintomáticos y el derrame es un hallazgo, por ejemplo, en un examen radiográfico, pero otros pacientes van a consultar por disnea, que puede ser de distinta magnitud. Algunos pacientes pueden tener tos y otros pacientes consultarán por dolor torácico de características pleuríticas o un dolor permanente, persistente, sordo. Al examen físico, los pacientes pueden tener taquipnea, trepopnea, abramatidez y disminución de las vibraciones vocales al examen físico, con egofonía o pectoriloquia áfona, y algunos pacientes en etapas iniciales pueden presentar frotes pleurales. Tenemos que indagar sobre algunos antecedentes que son muy importantes, por ejemplo, las comorbilidades de los pacientes. Tenemos que investigar si son pacientes cardiópatas o que tengan antecedentes de hepatopatías, enfermedades renales, mesenquimopatías, por ejemplo. Tenemos que preguntar si hay antecedentes de cáncer en este individuo. Tenemos que interrogar sobre el hábito tabáquico, sobre la exposición a asbesto, sobre la ocupación laboral. Tenemos que preguntar los medicamentos que utilizan y tenemos que investigar en esa página que muestro en la diapositiva www.neumotox.com si es que alguno de los fármacos que el paciente usa ha sido o no relacionado a la presencia del derrame pleural. Luego tenemos que evaluar las imágenes. Las imágenes útiles en los pacientes con derrame pleural son básicamente 4. Una es la radiografía de tórax, luego la ecografía torácica, el escáner de tórax y el PET-CT, que es la tomografía de emisión de positrones combinado con el escáner de tórax. La radiografía de tórax suele ser el examen inicial. Muchos pacientes llegan con este examen listo. Ahora, este es un examen que tiene baja sensibilidad para el derrame y requiere al menos 200 ml en la proyección posterior anterior y 50 en la lateral para poder verse en la radiografía de tórax. Aquí yo les muestro 3 ejemplos. Arriba a la derecha, un paciente que tiene un derrame pleural bastante significativo de al menos el 50% del hemitórax izquierdo, que es un derrame libre, donde se ve que hay un velamiento del receso costofrénico con una curva de Damasó característica de un derrame libre. En la radiografía de abajo a la izquierda vemos a un paciente que tiene un derrame pleural bilateral y abajo a la derecha un paciente que tiene un derrame pleural masivo que ocupa todo el hemitórax derecho con desplazamiento de la tráquea y del corazón en forma contralateral. La ecografía torácica es un examen que se puede realizar en forma rápida, no emite radiación ionizante y se puede usar al lado de la cama del enfermo. Podemos llevar el equipo hacia la cama del paciente. Permite evaluar derrames muy pequeños, ver si están o no tabicados y probablemente la mayor importancia es que permite guiar las punciones y la colocación de los catéteres, disminuyendo las complicaciones de los procedimientos y las punciones frustras. Hoy en día tenemos que utilizar este instrumento y guiar todo procedimiento pleural con una ecografía. El escáner de tórax probablemente es el examen más importante cuando queremos evaluar a un paciente con derrame pleural. Tienen que saber que este examen debe realizarse siempre con medio de contraste y en fase venosa. El escáner de tórax permite entonces visualizar toda la cavidad pleural y al mismo tiempo permite evaluar el parénquima pulmonar y el mediastino. Permite detectar la presencia de líquidos, de masas y orienta hacia una patología benigna o maligna. Hay algunos signos que son muy sugerentes de malignidad, eso sí tienen que saber que
Estos signos tienen baja sensibilidad pero alta especificidad. Y estos son la presencia de nodularidad de la pleura, irregularidad de la pleura visceral o engrosamiento de la pleura mediastínica, engrosamiento de la pleura parietal de más de 1 centímetro y el engrosamiento pleural circunferencial. Aquí yo les muestro 3 imágenes de tórax de 3 pacientes que tienen derrame pleural. En la imagen de la izquierda pueden ver ustedes un paciente que tiene un engrosamiento circunferencial de la pleura parietal irregular, con algunas nodulaciones e incluso engrosamiento de la pleura mediastínica. Tiene prácticamente todos los signos de malignidad. Este paciente tenía un mesotelioma pleural, que es un tumor pleural maligno. En la imagen del centro pueden observar un derrame pleural a izquierda con una pleura que se observa homogéneamente engrosada, pero es un engrosamiento muy delgado. Este es el escáner de tórax de un paciente que tenía una tuberculosis pleural, o sea, una patología benigna. Y en el escáner de la derecha pueden observar un paciente que tiene un derrame pleural, que está tabicado, está loculado. Pueden observar una pleura escindida, que la pleura parietal y la visceral ambas captan el medio de contraste y el líquido entonces se observa en el interior. Este es el escáner de un paciente que tenía un empiema pleural, que es una patología infecciosa benigna. El PET-CT es un examen que no se utiliza de rutina. Es útil en el paciente que tiene derrame pleural maligno porque se ve cómo capta la pleura enferma y eventualmente permitiría guiar el lugar de biopsia cuando hay que escoger un sitio y en el escáner no se ha observado ninguna zona evidente, ¿cierto? O mejor que otra para biopsiar. El PET-CT tiene falsos positivos, por ejemplo en la pleuritis urémica, en el derrame paraneumónico, en la tuberculosis pleural y después de haberse realizado una pleurodesis. Vean ustedes en esta diapositiva cómo el PET de la imagen superior capta, ¿cierto? Capta la pleura costal y también la pleura mediastínica con un foco hipercaptante, el que está indicado en la flecha. En el escáner normal también se observa engrosamiento de la pleura, pero si tuviéramos que escoger un sitio de biopsia, a lo mejor nos podríamos equivocar, ¿cierto? Y el lugar óptimo para funcionar es aquel que está indicado en la flecha y eso ya lo indicaba el PET-CT. La broncoscopía es un procedimiento que permite evaluar la vía aérea, que está indicado solamente en presencia de derrame pleural cuando existe concomitantemente hemoptisis o retracción ipsilateral del mediastino, es decir, estamos sospechando una telectasia que pudiera ser por un tumor endobronquial que queremos ir a biopsiar, o cuando se observa además la presencia de nódulos o masas pulmonares para tomar biopsia a través de la vía aérea. El paso siguiente, luego de haber evaluado las imágenes, es realizar una pleurocentesis. La pleurocentesis es el procedimiento por el cual se extrae el líquido pleural. La pleurocentesis se puede realizar con fines diagnósticos en los que se extraen aproximadamente 30 ml de líquido para poder enviar a todos los laboratorios y hacer un análisis completo. Y también se puede hacer con fines terapéuticos en los cuales se drenan grandes volúmenes de líquido pleural para aliviar la disnea de los pacientes y se drena todo lo que el paciente tolere. La pleurocentesis habitualmente se realiza con el paciente sentado, con los brazos levemente elevados, apoyados por ejemplo sobre un almohadón, como se muestra en la figura, de modo de horizontalizar las costillas y separar un poquitito las costillas y poder entonces realizar el procedimiento en forma más segura. La pleurocentesis debemos realizarla siempre guiada por ecografía, de modo de disminuir las complicaciones. Se punciona con una aguja conectada a una jeringa y a un sistema de llave de 3 pasos con una caída libre a un receptáculo y siempre debemos puncionar en el borde superior de la costilla
alejados al menos 10 centímetros de la línea medioespinal hacia lateral, de modo de evitar puncionar los vasos intercostales que cuando salen de la aorta en su trayecto inicial pueden ir por el medio del espacio intercostal y alrededor de los 6 centímetros se posicionan ya en el borde inferior de la costilla. Es por eso que puncionamos siempre el borde superior de la costilla y alejado al menos 10 centímetros de la línea medioespinal. La pleurocentesis puede ser diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo, y esto es lo que sugerimos cuando es la primera pleurocentesis sobre todo. De esta manera obtenemos muestra para estudiar en forma completa el líquido pleural. Por otra parte, drenamos el derrame de modo de maximizar el alivio de la disnea. Esto nos permite evaluar la velocidad de reproducción del derrame, si es que esto llega a ocurrir, y evitamos el estar repitiendo procedimientos en forma repetida a los pacientes. Las complicaciones de la pleurocentesis son el neumotórax, la reacción vasovagal, dolor en el sitio de la punción, sangrado por la punción de un vaso intercostal. Si puncionamos una piel que no está limpia o que tenga alguna herida, podemos provocar un empiema. Hay que tener cuidado y debemos usar la guía ecográfica para evitar puncionar el hígado o el vaso. Y bueno, también tenemos que extraer líquido, ojalá a caída libre, como les explicaba, para disminuir los riesgos de un edema de reexpansión. El análisis del líquido pleural les decía que debe ser completo cuando hacemos una pleurocentesis diagnóstica, mínimo requerimos 30 ml y debemos enviar la muestra a distintos laboratorios. Vamos a enviar muestra para análisis físico-químico IADA, vamos a enviar otra muestra para análisis de recuento celular con fórmula diferencial, otra muestra para cultivo corriente y Gram, y cuando hay sospecha de infección del espacio pleural debemos sembrar líquido también en frascos de hemocultivo. También hacemos determinación de pH pleural, enviamos otra muestra para estudio de tuberculosis y otra muestra para estudio de células neoplásicas mediante la citología y el bloque celular. Siempre debemos tomar en forma concomitante una muestra en sangre para determinación de proteínas y de LDH. Lo primero que analizamos al momento de evaluar el líquido pleural es el aspecto y el olor. Un líquido hemático puede tener distintas etiologías, por lo tanto debemos medir el pleurocrito de este. Cuando es menor a 1%, en general es un derrame hemático, pero que no tiene importancia. Mayor a 1% pueden observarse en derrames pleurales malignos, en el tromboembolismo pulmonar y en traumatismos. Y más de un 50% del hematocrito hace diagnóstico de hemotórax. Un líquido turbio debe hacer que se centrifugue la muestra y si el sobrenadante persiste turbio, se debe hacer determinación de triglicéridos y si es mayor a 110, eso hace diagnóstico de quilotórax. Si el sobrenadante persiste turbio y el colesterol es mayor a 200, eso hace el diagnóstico de un pseudoquilotórax. Y si el sobrenadante es claro, entonces eso orienta a que el líquido es de origen infeccioso. Y en relación al olor, si es pútrido, eso orienta a un empiema y si es amoniacal, a un urinotórax. La pregunta que debemos responder en todo paciente que tiene un derrame pleural es si estamos frente a un transudado o a un exudado. Para esto utilizamos los criterios de Light que consideran 3 mediciones: la relación de proteínas, pleuraplasma, la relación de LDH, pleuraplasma y el valor total de la LDH en la pleura. Ahí tienen los valores. Cuando hay al menos uno de estos 3 criterios positivos, hablamos de un exudado, y cuando no hay ninguno de ellos, hablamos de un transudado. Es muy importante que al momento de hacer la pleurocentesis hagamos una determinación de las proteínas y la LDH en sangre para que podamos calcular entonces los criterios de Light. ¿Por qué es importante la distinción entre transudado y exudado? Bueno, cuando hablamos de un transudado quiere decir que la pleura está indemne y la patología que está causando el derrame pleural probablemente está fuera de la pleura y se debe a un desequilibrio en las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. En cambio, cuando hablamos de un exudado, quiere decir que la pleura está enferma, está afectada la pleura misma o
el drenaje linfático de ella. Son causas de transudados la insuficiencia cardíaca, el hidrotórax, el síndrome nefrótico, la diálisis peritoneal, la hipoalbuminemia, la telectasia, pericarditis constrictiva, el pulmón atrapado y la obstrucción de la vena cava superior. Y son causas de exudados las infecciones bacterianas y tuberculosas, las neoplasias que producen un derrame pleural maligno, algunas mesenquimopatías como el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoide, patología abdominal y pelviana, linfopatías, endocrinopatías. El problema de los criterios de Light es que sobreestima exudados hasta en un 25% de los casos, y esto suele ocurrir hasta en el 29% de las insuficiencias cardíacas y 18% de los hidrotórax hepáticos por el uso de los diuréticos. Entonces, para resolver esto, podemos utilizar otros parámetros, como por ejemplo las restas de las proteínas del plasma menos las proteínas de la pleura, y si es mayor a 3.1 efectivamente es un transudado, y si es menor a 3,1 entonces es un exudado. O la resta de la albúmina plasmática menos la albúmina pleural, si es mayor a 1,2 es un transudado y si es menor a 1,2 es un exudado. Y esto identifica correctamente a un gran porcentaje de las insuficiencias cardíacas e hidrotórax hepático que habían sido falsamente clasificados como exudados a través de los criterios de Light. En insuficiencia cardíaca también podemos hacer determinación del extremo terminal del ProBNP. Si es mayor a 1500, ya sea en suero o en el líquido pleural, eso identifica correctamente a los derrames de origen cardiogénico, con alta sensibilidad y especificidad. Dijimos que enviamos un poco de líquido pleural para laboratorio de hematología, donde se realizará una determinación del recuento celular y su fórmula diferencial. Lo más importante acá es la fórmula diferencial. Un estudio donde el porcentaje de linfocitos es mayor al 50%, en general traduce la presencia de enfermedades crónicas. Cuando el recuento celular tiene un predominio de polimorfos nucleares mayor a 50%, habitualmente traduce la presencia de enfermedades agudas, y se considera que un derrame es eosinofílico cuando tiene más de un 10% de eosinófilos. Son causas de derrames de predominio polimorfo nucleares, el derrame paraneumónico, el tromboembolismo pulmonar, un pequeño porcentaje de los derrames pleurales malignos. Son causa de derrames de predominio linfocitario, habitualmente los derrames pleurales malignos y la tuberculosis pleural, pero también puede ser el tromboembolismo pulmonar, la artritis reumatoide, el linfoma y el quilotórax. Y son causa de derrames eosinofílicos el que haya habido punciones previas, donde haya habido entrada de aire o sangre al espacio pleural, también algunas neoplasias y muchas veces idiopático, en que no podemos determinar la causa del derrame. También se hace determinación de la glucosa. En general, el valor en líquido pleural es similar al del plasma, pero son causa de disminución de la glucosa en líquido los derrames paraneumónicos, neoplásicos, tuberculosos y la artritis reumatoide y el lupus. La LDH es un marcador de inflamación pleural. Valores elevados sobre 1000 en general orientan a procesos muy inflamatorios dentro de la cavidad pleural, como se observa en la imagen, que se observan tabiques de fibrina. Y esto puede ocurrir en el empiema, en la artritis reumatoide y también en algunos derrames neoplásicos. También hacemos determinación de pH del líquido pleural. La técnica consiste en utilizar una jeringa previamente heparinizada, que es donde va a ir la muestra del líquido pleural, y esta muestra no debe contener burbujas de aire y debe tener una tapita roja como ven ahí en la imagen. También la muestra debe ser transportada en frío al laboratorio, donde va a ser analizada en la máquina de gases. La muestra no debe contener aire porque si no falsamente vamos a alcalinizar la muestra, ni tampoco debe tener restos de heparina ni de lidocaína porque falsamente la van a acidificar. ¿Cuál es la utilidad del pH? El pH solamente es útil en dos condiciones.
En infección del espacio pleural, un pH menor a 7,2 implica conducta, y esto es la instalación de un tubo de drenaje. En cambio, en el contexto de un derrame pleural maligno, un pH menor a 7,28 implica mal pronóstico. Probablemente este paciente tiene mayor compromiso tumoral de la cavidad pleural, es posible que tenga una peor sobrevida y también es posible que la pleurodesis sea menos efectiva. Enviamos muestra para búsqueda de células neoplásicas y eso se hace a través del estudio que llamamos citología y a través del bloque celular. El que haya células malignas presentes en el líquido pleural, o sea, el que haya una citología positiva, confirma la malignidad del derrame. El rendimiento de la citología es variable dependiendo de cuál es el primario. Por ejemplo, en los tumores de ovario el rendimiento de la citología puede llegar a ser un 90%, en mama hasta un 80%, en adenocarcinoma pulmonar alrededor de un 60%. Sin embargo, en un mesotelioma pleural maligno el rendimiento de la citología es bajo, aproximadamente un 10%. El bloque celular consiste en centrifugar la muestra de líquido y el pellet se fija en parafina y luego se hacen algunos cortes que se miran al microscopio. En esta técnica se conservan bastante bien las células, están también más concentradas y se ha visto que aumenta el rendimiento del examen. Permite hacer estudios moleculares y de inmunohistoquímica, identificando mejor la estirpe tumoral del tumor primario. Cuando hacemos una citología en un paciente en que sospechamos un derrame pleural maligno, si esta sale negativa, se debe ir directamente a una biopsia de la pleura y no insistir en más citológico porque habitualmente el rendimiento aumenta muy poco con una segunda muestra. Debemos enviar muestra de líquido para estudio microbiológico. Cuando hay un derrame paraneumónico, los rendimientos de los cultivos pueden llegar a ser entre un 40 y un 70%, pero si sembramos líquido pleural en frascos de hemocultivos, el rendimiento puede aumentar hasta un 21%. En tuberculosis pleural, el rendimiento de los cultivos en MGIT es alrededor de un 63% y la PCR tiene una sensibilidad de alrededor de un 68%. La determinación de adenosíndeaminasa en el contexto de tuberculosis ha demostrado tener una sensibilidad de alrededor de un 92% y una especificidad de alrededor del 90%. Se ha visto que es útil incluso en pacientes VIH positivo independiente de su nivel de CD4. En general, se considera que la adenosíndeaminasa tiene un valor positivo cuando es mayor a 33 unidades por litro con los métodos automatizados que utilizamos en la actualidad. Y su valor predictivo depende de la prevalencia de la tuberculosis en la población estudiada. En nuestro medio, la utilidad del ADA es su valor predictivo negativo, es decir, si el valor es menor a 33 unidades por litro, esto hace muy poco probable de que estemos frente a un derrame pleural de origen tuberculoso. Ahora, en nuestro medio, si tenemos un derrame de predominio linfocitario con ADA elevado, si bien es muy probable que sea una tuberculosis, también puede ser de otro origen. Podría ser de un derrame pleural maligno, por ejemplo, de un linfoma, y también podría ser de una artritis reumatoide. Si el ADA está elevado en el contexto de un derrame pleural de predominio de polimorfonucleares, eso puede ser, por ejemplo, en el contexto de un empiema o de un derrame paraneumónico. Hay algunas determinaciones en líquido pleural que permiten hacer diagnóstico de una etiología. Por ejemplo, si el pleurocrito del líquido pleural, ¿cierto?, es mayor al 50% del hematocrito, eso es confirmatorio de un hemotórax. Si los triglicéridos en líquido son mayor a 110, eso hace diagnóstico de quilotórax. Si el colesterol es mayor a 200, eso hace diagnóstico de pseudoquilotórax. Si la relación de las amilasas pleura partido por sangre es alta, digamos, eso hace diagnóstico de una patología pancreática. También podemos hacer diagnóstico de una pleuritis lúpica cuando
el ANA en pleura partido por sangre es mayor a 1, es en 160. Y podemos hacer diagnóstico del compromiso por artritis reumatoide cuando el factor reumatoideo de la pleura es mayor al de sangre. Si hiciéramos citometría de flujo, podríamos hacer el diagnóstico de un linfoma pleural al demostrar la clonalidad de los linfocitos. Con la determinación de beta-2 transferrina en líquido pleural, podemos hacer el diagnóstico de una fístula duropleural. Esos son los exámenes que habitualmente permiten hacer diagnóstico. Ahora bien, si con todo lo que hemos realizado de análisis del líquido pleural aún no tenemos un diagnóstico claro, entonces debemos ir a una biopsia pleural. Tenemos 3 maneras de hacer biopsia pleural. La podemos hacer a través de una biopsia percutánea a ciegas, la podemos hacer a través de una biopsia percutánea pero guiada por imágenes, ya sea por ecografía o escáner, o podemos hacer una biopsia pleural a través de una toracoscopía. La biopsia pleural percutánea a ciegas es la que realizamos mediante la aguja de Cope en nuestro medio, que es la aguja que se ve en la diapositiva. Es una aguja que parece un crochet en la cual uno va a tomar una biopsia a cualquier lugar de la pleura sin saber si lo que estamos biopsiando está comprometido o no. Esta técnica tiene buen rendimiento cuando la patología que afecta a la pleura es homogénea, como por ejemplo en la tuberculosis pleural, que es la foto de arriba en que se ve que hay un compromiso difuso y homogéneo de toda la cavidad pleural. Entonces, sea donde sea que yo tome la muestra histológica, probablemente voy a encontrar granulomas y voy a poder hacer diagnóstico de tuberculosis. De hecho, el rendimiento diagnóstico mediante esta técnica es altísimo en tuberculosis. Tiene una sensibilidad mayor a 90%. En cambio, tiene un rol limitado para el diagnóstico de tuberculosis con una sensibilidad menor a 50%, porque en los casos de neoplasia pleural, el compromiso habitualmente es parchado, no es homogéneo, como se muestra en la foto. Y como yo no veo dónde estoy tomando la biopsia, podría ser que justo tome de pleura sana. Si yo pienso que el derrame pleural es de etiología maligna, la biopsia percutánea a ciegas con aguja de Cope no es la opción como técnica de biopsia. La biopsia pleural percutánea guiada por imágenes, puede ser por ecografía o por TAC, es una técnica que estamos utilizando muchísimo. No requiere necesariamente la presencia de derrame, pero sí de engrosamiento de la pleura que pueda ser identificable con estos métodos de imágenes. La ecografía es un examen que es súper económico y disponible, que requiere poco insumo y que la estamos haciendo bastante en la unidad nuestra en broncoscopía. La puede hacer el radiólogo, la puede hacer el neumólogo y bueno, la biopsia guiada por TAC también la hacemos nosotros los neumólogos, pero en muchos centros lo hacen los radiólogos. En general, estas técnicas de biopsia son rápidas, no requieren sedación, son bien toleradas, se pueden hacer en un setting ambulatorio con un periodo cortito de observación de alrededor de 2 horas. Y el rendimiento es muy alto, tienen rendimiento diagnóstico entre un 70 y hasta un 94%, porque bueno, estamos tomando biopsias en zonas en que por imágenes hay un engrosamiento y lo más probable entonces que estén comprometidas. En estas imágenes pueden observar el compromiso tumoral de un paciente que tenía un mesotelioma pleural, como se ve a la izquierda el escáner, el engrosamiento pleural circunferencial, ¿cierto? De 1,4 centímetros y en la ecografía el engrosamiento de la pleura. En esta condición se tomó una biopsia percutánea guiada por ecografía y se confirmó el mesotelioma. La biopsia bajo visión directa mediante toracoscopía es considerada el gold standard en el derrame pleural maligno con una sensibilidad de un 93 a un 97% y también tiene un alto rendimiento en tuberculosis pleural. Esta técnica es básicamente una técnica endoscópica de la cavidad pleural que la pueden realizar los cirujanos o los neumólogos. Se introduce el toracoscopio, se drena todo el derrame pleural y luego entonces uno puede ver la superficie pleural y el pulmón y tomar biopsias
bajo visión directa de las zonas comprometidas. Habitualmente las biopsias que tomamos mediante esta técnica son bastante grandes y permiten hacer estudios moleculares e inmunohistoquímicos para poder luego entonces ofrecer una terapia de precisión a estos pacientes. También es posible realizar pleurodesis con talco en el mismo procedimiento, de modo de sellar la cavidad pleural y evitar que recidive el derrame pleural, evitando entonces tener que repetir procedimientos a futuro. Pese a todo el estudio que hemos hecho hasta este momento, hemos analizado la historia clínica de los pacientes, hemos evaluado las imágenes, hemos realizado análisis del líquido pleural e incluso biopsia. Pese a todo esto, hay aún un 10% de pacientes que quedan sin un diagnóstico claro. Y habitualmente este es el grupo de pacientes en que la biopsia pleural ha sido informada con pleuritis crónica. Este es el grupo de pacientes que requiere un seguimiento durante los próximos 2 años. La pleuritis crónica no es un diagnóstico clínico, es solamente un diagnóstico histológico. Lo único que podemos decir en este grupo de pacientes es que probablemente más del 80% de ellos va a tener una resolución espontánea del derrame, nunca más va a volver y bueno, fue una pleuritis benigna, pero en realidad no sabemos qué fue lo que la originó. Sin embargo, se ha visto que a largo plazo alrededor del 4 a 15% de estos enfermos desarrollan una neoplasia, habitualmente un mesotelioma pleural. Y es por esto es que a los pacientes cuya biopsia se informa con pleuritis crónica inespecífica, los seguimos por 2 años. Durante el seguimiento, que lo hacemos habitualmente cada 3-4 meses con imágenes, decidimos repetir la biopsia si es que se reproduce el derrame, si persiste el engrosamiento pleural o si persiste dolor torácico, que son claves que podrían orientar a que hay una enfermedad subyacente que simplemente no ha sido diagnosticada hasta el momento. En relación al tratamiento, bueno, el tratamiento va a depender de la etiología del derrame. En esta tabla yo les puse las características de los líquidos de las causas más importantes de derrame pleural y un esbozo muy global en relación al tratamiento. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca y el hidrotórax hepático se caracterizan por transudados y el tratamiento es el de la enfermedad de base. El tratamiento consiste básicamente en el uso de diuréticos. En el derrame paraneumónico no complicado, el líquido pleural suele ser un exudado de predominio polimorfo nucleares con nada bajo y citológico negativo. La glucosa suele ser mayor a 40, la LDH menor a 1000 y el pH mayor a 7,2. En ellos el tratamiento es terapia antibiótica para la neumonía que está causando este derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico complicado, en cambio, tiene un exudado, predominio polimorfo nucleares con nada bajo y citológico negativo, pero la glucosa suele ser bajo 40, la LDH sobre 1000 y el pH menor a 7,2. Es muy frecuente en estos casos que al hacer la ecografía observemos múltiples loculaciones. A veces estos derrames son bastante grandes, más de un 50% del hemotórax, y también podemos observar engrosamiento pleural. En este grupo de pacientes el tratamiento consiste en antibióticos más un tubo de drenaje. El empiema lo vamos a confirmar mediante la obtención de pus al hacer la pleurocentesis y en este grupo de pacientes el tratamiento es antibióticos con un tubo de drenaje y eventualmente una videotoracoscopía con decorticación. La tuberculosis pleural se caracteriza por ser un exudado, predominio linfocitario con nada alto y citología negativa y el tratamiento es el mismo de la tuberculosis pulmonar, 6 meses de tratamiento, 2 meses de fase diarias de 4 drogas y 4 meses con fase diaria de 2 drogas. El derrame pleural maligno se caracteriza por ser un exudado linfocitario con nada bajo y citología que puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Y el tratamiento puede ser quimio o radio, dependiendo del primario,
pero el tratamiento siempre va a ser paliativo. Habitualmente hacemos pleurodesis, ya sea mediante tubo o toracoscopía, o en los pulmones que no expanden podemos instalar un catéter crónico. Entonces, para concluir el tema del derrame pleural, quiero que recuerden que el enfrentamiento a un paciente con derrame requiere un análisis sistemático que empieza con el análisis de la clínica, las imágenes, tenemos que hacer pleurocentesis, hay que hacer biopsia en un grupo muy importante de pacientes y en un grupito pequeño hay que hacer seguimiento. Cuando hacemos pleurocentesis debemos guiarnos con ecografía. La pleurocentesis debe ser diagnóstica y terapéutica, al menos la primera, ¿cierto? Debemos enviar muestra para estudio completo del líquido a la primera vez que le hacemos una toracocentesis diagnóstica, que por favor que el estudio sea completo para que no empecemos después a puncionar de nuevo a los pacientes porque nos faltó la determinación de un elemento o de otro. Cuando haya que hacer biopsia, debemos escoger la mejor técnica dependiendo de la sospecha clínica. No olviden que debemos seguir durante 2 años a los pacientes que tienen una pleuritis crónica inespecífica y que el tratamiento del derrame pleural depende de la causa que lo ha provocado. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar de neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, así como lo ven en esta radiografía que se observa un neumotórax muy grande, ¿cierto? Un neumotórax completo del pulmón derecho. Ven ustedes que se ve que no hay trama vascular en el pulmón derecho y se observa una línea casi vertical paralela a la columna, ¿cierto? Que es la delimitación de la pleura visceral con la cavidad pleural. El mecanismo para que se produzca neumotórax consiste en que ingresa aire, ya sea desde la pared torácica o desde el pulmón hacia la cavidad pleural, o que haya la presencia de microorganismos productores de gas en el espacio pleural. La clasificación morfológica y anatómica es variable, esta es una de ellas, de la CEPAR, de la Sociedad Española, en que un neumotórax se clasifica como parcial cuando hay un neumotórax pequeño, ¿cierto? Como muestra ahí en el vértice del pulmón, un neumotórax completo cuando están separadas la pleura parietal de la visceral y un neumotórax total cuando se observa un colapso del pulmón con formación de un muñón. Hay otras clasificaciones que pueden ser numéricas como esta, alrededor de un 15% cuando se observa esta imagen, un 30% cuando hay un neumotórax completo y se habla de un neumotórax de un 70% cuando hay un colapso total del pulmón. Los neumotórax se clasifican en espontáneos y espontáneo primario o espontáneo secundario. El espontáneo primario es aquel que ocurre sin que exista una enfermedad pulmonar conocida subyacente. Y el neumotórax espontáneo secundario es aquel que ocurre en un paciente en que se sabe que tiene una patología pulmonar subyacente. Y también existe el neumotórax traumático y iatrogénico. El neumotórax espontáneo primario es un neumotórax que ocurre sin una causa conocida, ¿cierto? La incidencia es más frecuente en hombres que en mujeres. Habitualmente se observa en pacientes de sexo masculino, de fenotipo alto y delgado, pacientes jóvenes entre 15 y 34 años. Se asocia con tabaquismo en un gran porcentaje de ellos y también con el consumo de cannabis. Es frecuente que haya antecedentes familiares de esta condición y también es muy frecuente que ocurra estando el paciente en reposo. Las recurrencias son también frecuentes, entre un 30 y un 50% a 5 años plazo, y es mayor el riesgo en pacientes fumadores, altos y también cuando ha ocurrido en mujeres. En la radiografía que se muestra se observa un neumotórax izquierdo y vean ustedes cómo las flechitas apuntan a donde se observa la pleura visceral,
que es como un fino pelito que delimita el pulmón del espacio pleural. En cuanto a la fisiopatología, la cavidad pleural está sometida a presión negativa por la fuerza de retracción elástica del pulmón y la expansión de la cavidad torácica. Ahora, lo que se ha visto es que el tabaquismo induciría inflamación y estrés oxidativo con aumento de la porosidad y fuga aérea, y en algunos pacientes se observan bleps y bulas subpleurales, que son cambios tipo enfisema, que son los que luego se rompen en forma espontánea y producen el neumotórax. Aquí les muestro la misma fotografía anterior, paciente con un neumotórax primario espontáneo. Vean ustedes el escáner a la derecha y arriba, como se observa una zona de aire, ¿cierto?, que separa la pared del parénquima, y la fotografía de la videotoracoscopía que se le hizo a este paciente, donde se observa el pulmón con bulas en su superficie que explican entonces este neumotórax. Es decir, el neumotórax espontáneo primario es aquel que ocurre en un paciente en que no se sabe que tiene una patología subyacente, pero muchos de ellos presentan estos cambios enfisematosos con bulas y bleps, que son las que se rompen. El neumotórax espontáneo secundario también es más frecuente en hombres que en mujeres, pero característicamente ocurre en pacientes que tienen mayor edad, porque son pacientes que ya tienen patología pulmonar conocida. Habitualmente la prevalencia de este neumotórax está asociado con un peor BEF1. El cuadro clínico suele ser más grave que en los pacientes con neumotórax espontáneo primario, porque estos pacientes, al tener patología pulmonar, tienen menos reserva pulmonar. Estos pacientes suelen presentar en forma más intensa los síntomas, que son la disnea súbita, dolor torácico, algunos pueden desarrollar hipoxemia, incluso hipercapnia. La recurrencia es mayor que en el neumotórax espontáneo primario, se estima en un 40 a un 56% a 5 años, pero cuando ocurre la recurrencia habitualmente ocurre en los primeros 6 meses del evento inicial. En cuanto a la patología subyacente que puede explicar un neumotórax espontáneo secundario, está el EPOC, ¿cierto? Que probablemente el 70% de los neumotórax espontáneos secundarios ocurren en pacientes con esta condición, pero también se puede asociar a tuberculosis y neumonía necrotizante, a sarcoidosis, fibrosis quística, a infecciones por neumocistis girovechi, se ha visto también en COVID-19, se ha visto en pacientes que consumen drogas como marihuana y cocaína y en enfermedades pulmonares difusas como la histocitosis de Langerhans. En la fotografía de la radiografía tórax que se muestra ahí, lo que se observa es un neumotórax completo en un paciente que tenía una tuberculosis pleural con una caverna. Ahí. Entonces se observa el neumotórax y incluso un poco de derrame pleural, un hidroneumotórax. En esta otra fotografía se observa la radiografía de tórax de un paciente que tiene un neumotórax bilateral en un paciente que tenía de base una histocitosis de Langerhans. Vean ustedes en el escáner del mismo paciente cómo se observan algunas imágenes quísticas que explican este neumotórax. Este escáner fue tomado luego de haber drenado con tubo ambos lados del neumotórax, entonces queda un neumo muy residual, un neumotórax laminar. El neumotórax traumático y el iatrogénico son los más prevalentes. El traumático es aquel que ocurre en el contexto de un traumatismo, una herida penetrante, una fractura costal, y el iatrogénico es el que ocurre como una complicación de punciones percutáneas, pleurocentesis, biopsias pleurales, instalaciones de catéteres venosos centrales, biopsias transbronquiales, criobiopsia, instalación de marcapaso, etc. Esta es la imagen de una paciente al que le hicimos una biopsia transbronquial por un tumor que tenía en el pulmón izquierdo, era un tumor del lóbulo superior izquierdo, pero vean ustedes cómo hay un neumotórax completo y se observa un muñón y en el vértice del muñón el tumor. Los síntomas del neumotórax, por supuesto que van a variar en función de la magnitud de este y de la reserva pulmonar.
pero lo característico es el dolor torácico de inicio brusco, pleurítico, irradiado al hombro ipsilateral, y la disnea de inicio súbito, que es mucho más intensa en el neumotórax secundario. Estos pacientes suelen tener en forma asociada ansiedad, a veces tienen tos y algunos incluso síncope. Al examen físico es frecuente que estén con diaforesis, en casos de neumotórax masivos puede haber cianosis, hipotensión. Ustedes van a poder encontrar al examen físico una expansión pulmonar asimétrica, disminución o abolición del murmullo pulmonar del tórax comprometido, con hipersonoridad, la percusión, disminución de las vibraciones vocales. Pueden encontrar en casos de neumotórax grandes, masivos, distensión yugular, desviación traqueal contralateral. Los pacientes pueden estar confusos, incluso pueden tener enfisema subcutáneo. El diagnóstico diferencial tienen que hacerlo con enfermedades que cursan con dolor y disnea, como el infarto agudo del miocardio, la pericarditis aguda, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, una úlcera péptica y la rotura esofágica. El diagnóstico del neumotórax es con imágenes. En la radiografía de tórax van a poder observar que hay una delimitación de la pleura visceral hacia medial, ¿cierto? Con ausencia de la trama broncovascular hacia distal de la pleura visceral. Y bueno, también les permite evaluar patología concomitante en el pulmón contralateral y evaluar también la cuantía del neumotórax. El escáner de tórax no es un examen de rutina en el contexto de neumotórax, sin embargo, al hacerlo, permite evaluar patología pulmonar subyacente, diferenciar bulas gigantes de neumotórax, que podría ser el diagnóstico diferencial también en las imágenes, ¿cierto? No por clínica, y evaluar la presencia de enfisema. También permite ver el tamaño del neumotórax. Otros exámenes que pueden ser útiles son los gases en sangre arterial. Algunos pacientes van a tener hipoxemia o hipocapnia con alcalosis respiratoria, y al electrocardiograma, disminución del voltaje en los complejos QRS con inversión de la onda T en los neumotórax masivos izquierdos. En relación al tratamiento no hay consenso. El objetivo es reexpandir el pulmón y evitar las recidivas, y hay varias opciones. Los pacientes pueden ser observados con o sin oxígeno suplementario, se puede realizar una aspiración con aguja, se puede instalar un tubo pleural con o sin realizar pleurodesia en forma posterior, se puede hacer cirugía videoasistida o se puede llegar incluso a una toracotomía, cosa que hoy en día es excepcional. La opción terapéutica va a depender del tamaño del neumotórax, de la presentación clínica, de la posibilidad de recurrir y de la patología de base. Y el lugar de tratamiento puede ser setting ambulatorio, en la urgencia, hospitalizado o incluso en la UCI. Podemos observar un neumotórax si es que el paciente está estable, si el neumotórax es pequeño, menor a un 15% o menor a 2 a 3 centímetros desde el vértice, ¿cierto? Y estos pacientes requieren un seguimiento estrecho y se estima que la reabsorción del neumotórax es de 1,25% por día. Podemos optar por aportar oxígeno, 3 litros por minuto, algunos pacientes que tienen neumotórax un poco más grande, porque se ha visto que esto permite manejar la hipoxemia y que aumenta la velocidad de reabsorción del neumotórax hasta 4 veces. Podemos realizar aspiración de un neumotórax cuando este es mayor al 15%, siempre y cuando no haya compromiso hemodinámico, o podemos poner un tubo de drenaje pleural cuando el paciente tiene inestabilidad clínica o cuando es una recurrencia de un neumotórax espontáneo primario, cuando es un neumotórax espontáneo secundario, y para esto utilizamos tubos entre 2 y 22 French y no requiere uso de aspiración. Para la prevención de recurrencias hacemos videotoracoscopía, que permite resecar bulas y efectuar pleurodesis para sellar el espacio pleural y que entonces no pueda volverse a tener un neumotórax. ¿Qué pacientes pueden ser objeto de una pleurodesis y evitar así la recurrencia? Bueno, los pacientes que tienen profesiones de riesgo, como los buzos y los pilotos, ya que si tienen un neumotórax, ya sea
buceando o en altura, a lo mejor no tienen tiempo para llegar a un servicio de urgencia. En los pacientes que hay neumotórax espontáneo secundario y en los neumotórax en general, cualquiera de ellos que haya recidivado. El neumotórax, atención, es una emergencia, puede ser causada por cualquier etiología del neumotórax y en esta condición existe entrada de aire al espacio pleural en cada respiración. Entonces se va acumulando aire dentro de la cavidad. Existe un colapso total del pulmón con desviación de estructuras del mediastino en forma contralateral, el corazón, los vasos, la vía aérea, y puede haber acodamiento en las venas cavas, lo que disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco con riesgo de shock hemodinámico. El diagnóstico es mediante la radiografía de tórax y, como les dije, esto es una emergencia. El tratamiento consiste en una punción con una aguja sobre el borde superior de la costilla y simplemente dejarla y luego instalar un tubo de drenaje pleural. Brevemente vamos a hablar acerca de los tumores pleurales. Los tumores pleurales en general son malignos. Los tumores metastásicos a la pleura son mucho más frecuentes que los tumores primarios de la pleura. El método diagnóstico es a través de un TAC con contraste y la confirmación es con una biopsia de ellos. Los tumores malignos de la pleura, como les dije, lo más común es que sean metastásicos, ya sea de tumores torácicos o extratorácicos, pulmón, mama, ovario, el aparato digestivo, etc. En general se dice que cualquier tumor de la economía, salvo los tumores de cerebro, pueden dar metástasis a la cavidad pleural. En general son expresión de un cáncer que ya está muy avanzado y producen tradicionalmente un derrame pleural maligno. Los tumores primarios de la pleura, por ejemplo, es el mesotelioma pleural maligno, este es el más frecuente, se asocia a la exposición de asbesto con una latencia entre la exposición y el desarrollo del tumor de 30 a 40 años. Suelen manifestarse por derrame pleural maligno, pero también pueden ser simplemente por un engrosamiento pleural o por dolor torácico. Otro tumor pleural primario de la pleura son los desórdenes linfoproliferativos, los linfomas. Existen tumores benignos como el lipoma y el tumor fibroso solitario de la pleura. Entonces, los pacientes pueden ser asintomáticos y esto ser un hallazgo en algún estudio de imagen o pueden presentar síntomas, los más importantes, de disnea y dolor, y entre las anormalidades en la radiografía o en el escáner lo que podemos encontrar es engrosamiento pleural, nódulos, masas, derrame o incluso retracción del hemitórax, como en los mesoteliomas. Aquí vemos distintas imágenes, en la de arriba a la izquierda un paciente con un mesotelioma pleural, donde se observa un engrosamiento de la pleura, donde están las flechitas, ¿cierto?, que es circunferencial, en algunas partes más nodular, con engrosamiento incluso de la pleura mediastínica, y se observa retracción del hemitórax. Todas esas cosas que acabo de mencionar son características de un mesotelioma pleural maligno. Abajo, a la izquierda, se observa un tumor fibroso de la pleura, que es una condición benigna, y a la derecha se observan algunas nodulaciones en la pleura parietal, ¿cierto? Ahí inmediatamente bajo las costillas. Estos suelen ser metástasis de tumores de alguna parte de la economía a la cavidad pleural y en este caso, aparte de estas lesiones nodulares, se observa derrame pleural. ¿Cuál es el tratamiento? En los tumores metastásicos a la pleura el tratamiento es paliativo, pleurodesis y eventualmente tratamiento paliativo del tumor de base. En el mesotelioma pleural el tratamiento es pleurodesis si hay derrame, se puede hacer quimioterapia con inmunoterapia, radioterapia si es que ha habido siembra tumoral por los procedimientos que se han efectuado. Entonces se ha producido una siembra en los trayectos y la cirugía es una condición muy excepcional. Y en los tumores benignos el tratamiento es la cirugía. Muchas gracias por su atención.